Você vai assistir agora a uma edição especial do Canal Livre. Fernando Mitre, Fábio Panúzio e eu e toda a equipe do programa viemos ao Uruguai para entrevistar o presidente José Mujica. Você vai conhecer agora um personagem que colocou esta pequena nação, de pouco mais de 3 milhões de habitantes, no centro do noticiário internacional e que se transformou, em função de suas políticas, de suas posições e seu discurso, numa celebridade em todo o mundo. É isso mesmo, ele colocou o Uruguai na pauta mundial, um país com o mais baixo índice de analfabetismo da América do Sul e uma economia que cresce quase o dobro da brasileira. Nosso vizinho celeste voltou ao topo da mídia pelo jeito simples e atitudes raras do homem que comanda a nação. Desde 1º de março de 2010, José Mujica, um ex-guerrilheiro que foi torturado e preso por 14 anos durante a ditadura militar, mantém sua filosofia de viver como o povo e para seu povo. El Pepe, como é popularmente chamado, vive numa casa modesta na zona rural de Montevidéu, doa grande parte do salário para pessoas carentes e se locomove em seu Fusca 1987. Ele legalizou o aborto e também a produção e o comércio da maconha, certo de que assim combaterá o narcotráfico. Descentralizou a polícia, investiu nos serviços de inteligência e adotou o uso de pulseiras eletrônicas para monitorar os agressores. Bateu de frente contra a indústria do tabaco e agora quer restringir o consumo de bebida alcoólica. Polêmico, sincero e perto de completar 79 anos, o presidente José Mujica fala o que pensa em uma entrevista exclusiva agora no Canal Livre. Presidente José Mujica, muito obrigado por nos receber aqui em sua casa. É uma grande honra para todos nós, para o Canal Livre, poder estar com o senhor nesta entrevista, nesta oportunidade. Nós viemos para conversar sobre muitas coisas, sobre o senhor, sobre sua forma de conduzir o Uruguai, sobre seu pensamento, sua política, mas queremos começar a nossa entrevista com algo que poderá lhe dar a impressão de que é algo que nós encaramos como muito importante comparativamente aos outros aspectos, mas não é o caso. Vamos começar por esta pergunta, porque nas pesquisas que fizemos, este foi o assunto relacionado ao senhor que mais repercutiu no mundo recentemente, que foram as decisões que o senhor tomou, seu governo, descriminalizando a marihuana, a maconha, e adotando medidas que permitam o consumo e o comércio controlado dessa droga. Eu queria que o senhor explicasse quais são suas expectativas, o que o senhor espera dessa política, que melhora o senhor imagina que vai acontecer e que exemplo o senhor imagina que possa dar ao mundo com essa iniciativa. El punto inicial es que todo lo que veníamos haciendo no daba respuesta. Cada vez había más consumidores y sobre todo, mucho peor que el consumo, es el narcotráfico, que aumenta el grado de violencia y de corrupción que existe en varias esferas de la sociedad. Y entonces, razonamos con aquel consejo de Einstein: si quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Presidente, o senhor aprovou esta matéria no parlamento com 50 votos, 50 Sim. e poucos por cento, praticamente dividido. Sim. E as pesquisas na sociedade mostram uma certa desconfiança com esse 65% parece que não concorda, tem medo. O senhor não acha que esta falta de adesão possa comprometer a prática do projeto? No. ¿Prejudicar? No. No, yo creo que no. La práctica va a depender porque estamos iniciando un camino que la gente no conoce y es natural que la gente tenga miedo. Cuando la gente no conoce, lo primero es tener una expectativa. Pero la gente no mide las consecuencias que está teniendo el continuar con una política que hace 100 años la humanidad aplica y está multiplicando la cantidad de presos, el grado de violencia, y no detiene la adicción
Porque, entre otras cosas, lo prohibido tiene una especie de encanto, sobre todo para la gente muy joven. Es como una aventura. Y entonces, además se produce un monopolio, de hecho, que manejan los grupos de alto riesgo. Nosotros no tenemos toda la respuesta, porque no somos defensores del consumo de la marihuana, somos enemigos, como somos enemigos del tabaco, como somos enemigos del alcohol. Pero a ver, si yo tomo 2 whiskies por día, tal vez que no esté bien. Pero si tomo una botella de whisky todos los días, me tienen que llevar al hospital, me tienen que atender. Entonces, nosotros preferimos aceptar y conocer la realidad, sacar la realidad de la clandestinidad para poder obrar sobre el eventual individuo que va camino de enfermarse. Si fuma un cigarro de marihuana o 2 por semana, no está bien, pero es soportable. Ahora, si es un hombre que empieza a estar alterado por el hiperconsumo, lo tengo que atender médicamente. Y si lo tengo en el mundo clandestino, tal vez lo voy a atender cuando sea una piltrafa humana, no cuando ya es francamente irrecuperable. Entonces, la clandestinidad de este consumo ayuda a incentivar las consecuencias negativas. Nosotros no caemos en la tontería de considerar que el consumo de la marihuana, como algunos dicen, es una droga blanda, es buena, es bohemia. No. Toda adicción es mala. Sería mejor que no la tuviéramos, pero existe. Tengo en el Uruguay 150.000 consumidores, tal vez 200.000. Bueno, no se los quiero dejar en el mundo clandestino. Queremos que el Estado intervenga, lo conozca ese mundo y lo podamos atender a tiempo. Y tenemos que hacer una experiencia muy seria, porque nosotros no tenemos que difundir el vicio. En Estados Unidos tomaron medidas en algunos estados. ¿Qué hicieron? Vendieron así abiertamente. Y hubo gente que compró y salió a vender en otros estados que está prohibido. No. Nosotros no vamos a vender acá para que salgan a vender, para después vender en Brasil, en la frontera. No es para difundir un vicio. La cantidad pequeña. Cantidades pequeñas y controladas, y lo vamos a tener identificado. Vamos a aplicar las mismas leyes de reserva de la cuestión financiera. Hoy existen farmacias que pueden vender opio, que pueden vender ciertas drogas adictivas, pero eso es controlado. Y hay un mecanismo de control. Vamos a utilizar el mismo mecanismo de control. Y vamos a reservarnos la identidad del consumidor. No la vamos a andar publicando en los diarios, pero lo vamos a seguir. Vamos a tener un registro de poderlo seguir. Presidente. Por eso tenemos que ir a plantas clonadas, a plantas que tengan una identidad en su composición molecular, porque tenemos que controlar que no se nos escape para afuera. Claro. E a produção vai ser privada e estatal? La producción es posible que sea privada, pero va a ser en algunos predios militares. Ah, em áreas militares. Sí, para estar cuidado. No quiere decir que los militares lo estén trabajando. Quiere decir que como tienen campo y está custodiado y eso, da seguridad. No vamos a plantar por todos lados, para que así... No. Tiene que estar bien controlado. Presidente, agora, o Uruguai tem uma história de regulação de drogas, né? Na década de 50 houve a regulação do mercado dos destilados de álcool. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor enxerga isso, essa medida como solução a partir da história do Uruguai. Eu vi agora, por exemplo, nos restaurantes aqui de Montevidéu, não há sal na mesa. Né? Foi mais uma medida do senhor. É mais uma medida no mesmo sentido, da regulação?
das substâncias que podem provocar danos? ¿Cuál es la medida? No ponemos sal. Si usted quiere poner sal, pide, entonces le traen. Pero no ponemos, nosotros no favorecemos que ponga sal. Pues ya sabemos que es mala y perjudica. Entonces tratamos de ayudar, no la prohibimos, pero no la favorecemos. E aqui o senhor mesmo, não sei se o senhor, o Tabaré Vázquez, também acabou fazendo uma grande campanha contra o tabaco. Sí. Que deu resultados muito positivos, não é isso? Sí, Eu queria que dio o senhor falasse bastante sobre isso. resultado. Al punto que tenemos un pleito con una gran tabacalera, con Philip Morris. Aham. Pero nos ataca por el lado comercial. Sí. Creo que son medidas preventivas que en una sociedad... ¿Cuál es la política en el fondo? Tratar de defender la vida y ayudar a la gente a que entienda el valor que tiene en cuidar la vida. Porque es la única cosa que no podemos comprar. No hay un comercio que nos... Véndame, señor, 5 años de vida. No se puede comprar, ¿verdad? Bueno, entonces lo que tenemos hay que cuidarlo porque es casi un milagro. Pero a veces es lo que más nos olvidamos. Presidente, só um minuto, só na questão da droga ainda, presidente. A marihuana, a maconha, é vista por muitos especialistas como uma droga, mas de menor poder de dano para a saúde comparada a outras, como, por exemplo, cocaína, Sim. o próprio crack. O senhor imagina que a mesma política que agora vai iniciar com a maconha no Uruguai pode ser estendida com os mesmos princípios a outras drogas? O senhor tem esse tipo de expectativa? Este es un camino nuevo y es difícil. Tiene muchas cuestiones técnicas, mucha prevención. Nosotros primero tenemos que trabajar y que la vida nos vaya enseñando. Después hacer un balance y conclusiones y aprender con lo que hemos vivido. Y después iremos sacando conclusiones. Yo todavía, lo que nosotros estamos planteando, no puedo garantizar que le dé solución al problema de fondo. ¿Se da cuenta? Claro. Lo que garantizamos que lo que veníamos haciendo no es suficiente. Estamos perdendo a guerra. Estamos perdiendo una guerra por lejos. Entonces, tenemos que ensayar otros caminos. Si el camino que iniciamos es perfecto, o regular, o hay que mejorarlo, o variarlo después haremos un balance. Mas, presidente, Nosotros hemos creado un equipo de gente muy inteligente para que vaya midiendo lo que va pasando en la realidad. certo? Mas as outras drogas, elas mantêm o tráfico fortalecido, porque são drogas terríveis, cocaína, heroína, Sim. etc. Quer dizer, o narcotráfico vai continuar. A maconha, a marihuana, ela não é apenas uma parte, assim, digamos, menor Lo que do pasa es narcotráfico. que el mercado uruguayo es pequeño. No es de alto interés para los grandes grupos que trabajan en la cocaína, en las otras drogas, porque somos muy pequeños. No interesamos, más bien el Uruguay se utiliza como trampolín para venderle a otros, más que nada. En realidad, el negocio de la marihuana es un negocio de una casta delictiva menor, de enjundia. Es un negocio chico cuando se le compara con el negocio de la cocaína, del crack, eso, que tiene puntería más bien para otros mercados. Al Uruguay lo usaron mucho para ir a Europa. Llevaron cocaína a través del Uruguay para Europa, más que por el mercado nuestro, porque es pequeño el mercado nuestro. Agora, presidente, Como todo mercado pequeño, difícil, porque somos pocos y nos conocemos. Es difícil en el Uruguay pasar inadvertido. isso Agora que a o senhor sociedade- falou, isso que o senhor falou tem relação
integral com uma crítica que os próprios apoiadores da lei da regulação da maconha fazem. Eles dizem que exatamente isso que o senhor falou, que aqui no Uruguai nada é segredo, nada queda em segredo. Como é que o senhor vai garantir a privacidade dos que se registrarem no cadastro de usuários de drogas? Porque si yo le doy una tarjeta que tiene al consumidor y tiene que presentar esa tarjeta, no tiene ningún documento de identidad ni nada, sino que él es portador con esa tarjeta. Pero el nombre no queda, o nome não fica no cadastro? No, queda en un registro que tiene el Estado, de la misma manera que puede pasar con las cuestiones financieras. Sigiloso, é uma lista sigilosa. Sí. Agora, as farmácias, presidente, ainda há dúvidas. As farmácias não aderiram inteiramente à ideia de vender marihuana. No tienen problema las farmacias, como está puesto ahora no tienen Ah, problema. não resistiram. Pero no son todas las farmacias, son las farmacias que están habilitadas a vender opio, es decir, cierto tipo de medicamento que ya tiene un sistema de control eletrônico. Tá. Agora, presidente, o Uruguai, historicamente, tem ousadias assim surpreendentes. Eu mesmo, estudando um pouco a história do Uruguai, descobri que há quase 100 anos a prostituição foi regulamentada no Uruguai. Houve Hace más de un siglo. há mais de um século. Pois é, isto mostra que o Uruguai tem uma vocação para a ousadia. É uma questão cultural também. Exactamente. Então o senhor deve contar com esta reação cultural do país. El Uruguay siempre fue un país muy de vanguardia. El divorcio por voluntad de la mujer se estableció en la década de 1910. E o casamento entre pessoas do mesmo sexo também. Sim. Mas aí é uma questão cultural. Você diria que a sociedade já aceitou isso? Já aceita essa ideia? Naturalmente, somos, desde ese punto de vista, ha sido un país muy pródigo en legislación social y demás. Es un país laico, muy laico. Pero vuelvo a repetir, es un país pequeño. Tal vez lo que nosotros podemos hacer para un país de las dimensiones de Brasil no es posible. Por lo menos en el estado actual, nosotros, por ejemplo, hablemos de otras cosas, del ganado. El Uruguay tiene todas las vacas registradas con una caravana electrónicamente, de tal manera que usted en un camión de vacas pasa un bastón y tiene un registro que va a una oficina central. Los 13 millones de vacas están registrados, se sabe el origen, dónde se produjeron. Todas têm sua identidade. Todas tienen identidad, ¿se da cuenta? Debe ser el único país que hay en el mundo. Presidente, agora, a justificativa, eu pessoalmente acho esse projeto do senhor espetacular porque ele quebra o paradigma da guerra às drogas que fracassou. Agora, o que o senhor vai fazer? O que o Uruguai vai fazer, já que o senhor agora está deixando a presidência da República daqui a mais alguns meses, se não der certo, se der errado? Tendremos que cambiar de política y ver por qué no funcionó y cuáles los otros aditivos. Como en cualquier orden de la vida, no hay que ser fanático. Mas é possível dar passo atrás nesse assunto? Hay que tener la audacia de innovar. Pero cuando la innovación está equivocada hay que rectificar el camino. Y hay que tener la honradez intelectual de plantearlo. Esto no es una cuestión de fanatismo. Presidente, assim que o senhor admite que se a lei não produzir os efeitos esperados, o senhor cancelará? Nosotros hemos conformado un equipo de gente muy inteligente, formada, sentada, para que vaya visualizando los aciertos y los errores y los defectos y pueda en 3 o 4 años hacer un balance. O próximo governo está bem sintonizado se as pesquisas apontam para a eleição do seu antecessor, né, que poderá ser o sucessor. Esse próximo governo, nesta hipótese, eles estão sintonizados com essa ideia? Nosotros lo ganamos por 2 caminos. Un problema de salud pública y un problema de seguridad. Seguridad porque es un camino de acotarle el campo al narcotráfico. Salud pública porque este es un problema de enfermedad, hay que tratarlo como tal.
no, con la respuesta delictiva y policial no se arregla solo. Naturalmente, después están las otras ramas que vamos a tener que seguir trabajando. O aborto também é uma medida que tem a ver com a saúde da mulher, né? El aborto sencillamente, a nadie le gusta el aborto. Claro. Nosotros no Ninguém estamos é de a favor acuerdo do con el aborto. aborto, pero creemos que buena parte de las mujeres que van tampoco, pero están solas y las dejamos solas, ¿verdad? Y con eso favorecemos su tragedia. Nosotros hemos encontrado lo siguiente, a muchas mujeres, lo primero que la atendemos es psicológicamente, y le ofrecemos todo el apoyo si la mujer quiere rectificar la decisión que toma, y con eso logramos salvar. E elas retrocedem? Mucha gente retrocede porque no se siente en soledad y tiene apoyo económico si lo necesita. En realidad, la política que aplicamos es para salvar vidas, asegurar la vida de la madre y tratar de que muchos abortos la mujer tome la decisión de retroceder. Si lo mantenemos como lo hemos mantenido, represivamente, negando la realidad, clandestinamente las mujeres se siguen haciendo aborto en malas condiciones, se sienten pecadoras y no rescatamos a nadie y hacemos a peligrar la vida de las mujeres, sobre todo en los sectores más pobres de la sociedad. Presidente, mais uma coisa sobre a maconha. Quando o senhor fala na organização do narcotráfico, no problema da segurança pública, para nós que somos brasileiros, esse cenário aqui no Uruguai fica um pouco difuso, porque vocês têm aqui a capital mais segura de todo o continente, né, Montevidéu. Vocês têm aqui uma taxa de homicídios que é 1/4 da brasileira. Aqui são 5,1 homicídios para cada 100 mil, no Brasil são mais de 20. Quer dizer, se o Uruguai está, de repente, enfrentando uma situação pior do que no passado, ele está se autorreferenciando, está pensando em si mesmo, não é isso? Se aqui ainda é um lugar tão tranquilo, qual é o objetivo? O objetivo é de desarticular esses cartéis ou de prevenir para que no futuro eles não se articulem? Es que nosotros no nos podemos comparar con Brasil, nos tenemos que comparar con nuestra historia. A nosotros nos aumentó el índice de criminalidad y está muy ligado al narcotráfico. Aparecieron delitos que no existían. Por ejemplo, el ajuste de cuenta. Es decir, alguien que lleva droga para comerciar y no paga. Os sicários, né, presidente? Os Y sicários. aparecen sicarios. Acá no había eso. Não havia. Eso empezó a aparecer y nosotros vemos que se multiplica. Eso es peor que el narco, eso es peor que la droga. Mucho peor porque empieza a llenar la sociedad de violencia y establece en el mundo del delito, en las cárceles, una manera de razonar donde se pierden todos los límites. También el mundo del delito tenía una ética, tenía ciertos valores, había cosas que no se podían hacer. Con la aparición del narcotráfico, tienes plata o plomo. Isso, quando o senhor fala do narcotráfico, o senhor está se referindo à pasta base, ao crack, não é isso? Eso es con la aparición de la incentivación del narcotráfico. Podemos decir, nuestro mundo delincuente se degradó más de lo que estaba. Um novo código, né? Apareceu um novo código. Desaparecieron los códigos viejos que había. Por ejemplo, no se robaba en el barrio, no se embromaba a los vecinos, se le robaba a los ricos, No, con el narcotráfico todo lo mismo. Agora, uma outra questão é o seguinte... Y eso va más allá del narcotráfico. Se empieza a transformar en un razonamiento de todo el mundo delictivo. E vai corrompendo, Esto né? es lo peor. Presidente, agora, eu estive aqui alguns dias, conversei com alguns deputados, tanto do governo, da Frente Ampla, quanto da oposição, e a oposição diz que, como a lei foi aprovada em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, não houve tempo para prever no orçamento do Uruguai os gastos necessários para a criação do IRCCA
que é o Instituto, que vai regular tudo, né, controlar e fiscalizar, e que o senhor não teria dinheiro num ano eleitoral, nem permissão legal para contratar funcionários, para colocar a máquina burocrática para funcionar. O senhor vai conseguir, em julho, dar efetividade a essa lei? O senhor acha que consegue? Plena campanha eleitoral, aliás, é o mês das eleições aqui, não é? Que precisa do orçamento, né, presidente? Não tem o orçamento. Vamos a tener dificultades, seguramente, pero vamos a tratar de aprovechar los recursos que tiene el Estado ya. Por eso le hablé de la cuestión militar. Tiene tierra en pila que está abandonada, cosas que no se usan. No todo se arregla gastando. Hay que utilizar los medios que ya tenemos en forma, aprovecharlos mejor. Es bastante lo que podemos hacer. E os funcionários públicos que vão cuidar disso? Como é que o senhor vai contratar? Ya tenemos funcionarios públicos, en la policía tenemos, no vai tenemos deslocar, tanto que contratar. Ah, não é necessário Vai muita deslocar, coisa. né? Bom, Tenemos que trasladar gente que ya está trabajando, Tá, capacitarla y ponerla. Presidente, quando o senhor assumiu, foi um governo de continuidade, o seu antecessor apoiou sua candidatura, o senhor foi ministro dele, o senhor deu continuidade, mas com modificações. O senhor colocou modelos novos, experiências novas na área social e econômica, tentando fazer uma espécie assim de economia comunitária, um pouco de cooperativa. Eu queria saber até onde essas experiências do senhor avançaram. Hay un sector de economía autogestionada, gestionada por los propios trabajadores. Autogestão, Sí, um princípio secular, né? sí. Y hemos creado un fondo. De las ganancias que tiene el Banco Grande del Estado, una parte tiene que ir para darle fondo a esa actividad, esencialmente. Hemos creado una mecánica, porque en general las iniciativas empresariales son de la gente que tiene plata. A los que no tienen plata nadie les presta. Bueno, y si no le presta, ¿cómo arranca? Es como una discusión, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Bueno, estamos caminando en ese sentido, hay varias actividades, molinos, fábrica de vidrio, imprenta, en fin. E com bons resultados. Algunas con buenos resultados, otras con regulares, otras con dificultades, ahí van luchando. Y estamos aprendiendo también. Lo más difícil para los trabajadores es aprender a ser patrones de sí mismos. Están acostumbrados a que los gobiernen y que les paguen todos los meses su trabajo y después se desentienden. Y esto significa complicarse mucho la vida y asumir la responsabilidad. O senhor Pero hay quer cosas- reduzir o Estado paternalista. Sí, pero se han recuperado cosas muy interesantes. Presidente, a minha avó, Josefina, morreu com 90 anos e desses 90 anos, mais de 60 viveu aqui em Montevidéu. Ela costumava dizer que o mundo inteiro amava o Uruguai porque o Uruguai não se metia em líos, não se metia em confusão. Como quem diz na visão de uma mulher do século retrasado, que era um país pacato, pacifista, amigo de todos os países, conciliador. O seu governo agora está, na visão que ela teria certamente, se metendo numa confusão, que é esta questão de trazer presos de Guantánamo. É uma polêmica, um debate em que o seu governo, o senhor e, portanto, o Uruguai, digamos, se meteram e que foge um pouco dessa tradição, dessa linha histórica de Portugal, num plano, poderemos chamar até secundário da política internacional. Como é que o senhor explica essa decisão? No. Es un profundo error esa manera de pensar. El Uruguay es hijo de inmigrantes. Todos nosotros tenemos un abuelo, un bisabuelo que vino disparando de algún lado. Nosotros no somos hijos indígenas que nacieron acá. Somos todos gente que fue perseguida en algún lugar, o por hambre, por necesidad o por guerra. Mis antepasados vinieron de las guerras carlistas a cualquier Uruguay lo rasca y uno dice, ¿de dónde tiene su origen? En los barcos. Este es un país de refugio. Antes que nada somos un país de refugiados, de gente que vino con su dolor de todas partes. Acá había un mercado, se remataban los negros
para el hemisferio sur, en la plaza de Montevideo en la época de la colonia, y muchos quedaron. Vinimos de todos lados. Entonces, nosotros medimos lo siguiente, es una barbaridad lo que han hecho ahí. Tener una cárcel clandestina, con presos que no vieron ni un juez, ni un fiscal nunca, sin acusación, que hace 12 años los tienen tirados. Y no saben qué hacerlo porque no se animan a llevarlo a Estados Unidos, ¿verdad? Porque tienen sus líos internos. Lo mínimo que podemos hacer es decirles, si quieren, acá tienen un lugar para vivir. No pueden hacer lo que quieren, pero acá están libres, si quieren trabajar, tener familia, tienen. Se me caería la cara de vergüenza si no tengo el coraje de enfrentar al mundo, y porque estas son cuestiones de principio. En la vida hay que tener un sentido solidario. Yo no puedo evitar la barbaridad que hizo Estados Unidos porque es grande y es fuerte. Eso es una barbaridad, hablar de derechos humanos. Porque si no le damos esa oportunidad, esa gente sigue estando tirada adentro de un calabozo años y años, y pasó 13 años. No, es mucho tiempo. É quase o tempo que o senhor mesmo passou no cárcere, né? Sí, lo mismo. O senhor me disse aqui... Pero yo lo pasé con una causa, estuve juez, hice algo y me juzgaron, y lo que me comí, pero esta gente no tiene ni un juez, ni un fiscal, ni una causa, no lo pueden acusar de nada. Algunos son sirios, no pueden volver a Siria, miren cómo están en guerra, hay que esperar un E o poco. presidente Obama está querendo resolver, pelo menos o presidente Obama anunciou na campanha que ia resolver e Yo não lo resolveu. critico, estoy aburrido de criticar a Estados Unidos. El imperialismo, el abuso de fuerza que hace esto y lo otro. Ahora, cuando me encuentro en una cosa de un presidente que tiene dificultades porque el Senado norteamericano le pone condiciones, no es sencillo, bueno, digo, esto vale la pena. Claro. Yo no me transformo ni en servidor del gobierno norteamericano, ni menos en carcelero. E o senhor não concorda com aquele prazo, né, de 2 anos? No, No concuerdo. eso es un disparate. Isso é um absurdo. Eso es un disparate. Entonces, ya tenemos 30, 40 colombianos en este país refugiados. Cada vez que hubo lío en Brasil venían oleadas que se refugiaban acá. Cada vez que en la Argentina había lío venían oleadas al Uruguay. Siempre los recibimos a todos. Acá tuvimos a Goulart, tuvimos... Por favor. Entonces, Mas, presidente, a Brizola, sí, fue amigo mío. Brizola foi fazendeiro aqui. Sí, claro. Presidente, por falar em Argentina, as relações do Uruguai com a Argentina de vez em quando têm dificuldades graves. Né? A presidente... Es culpa del puerto. O Porto. A presidente tomou medidas aí que prejudicam o Porto de Montevidéu. Sim. O senhor, por causa da fábrica de celulose, o senhor autorizou o aumento da produção lá. Como é que fica esse negócio? No âmbito do Mercosul, essa questão com a Argentina, a presidente Cristina é difícil, né, presidente? Son contradicciones que surgen en la familia a veces. ¿Qué va a hacer? O senhor ajudou um pouco a botar uma pimentinha nessa discussão, porque o senhor chamou ela de vesga. Pero la Argentina es una nación muy rica y... É, o vesgo. Não, o vesgo era o O vesgo é o marido. Ele é pedido, entendeu? Pero si no... Si la presidenta argentina no tuviera su carácter, se la llevan puesta. Es difícil la Argentina. Para ser presidente de la Argentina tiene que tener un carácter duro y porque es bravo. Pero es un país notable. Hay muchos uruguayos que vienen a la Argentina y son bien tratados. Mas o senhor está querendo mexer ali no regulamento do Mercosul por causa disso. Los países no se mudan, así que a la larga nos vamos a tener que arreglar. No se preocupe. Estamos de volta com o Canal Livre, com o presidente do Uruguai, José Mujica. Presidente, o senhor tem feito uma pregação, um discurso e adotado iniciativas voltadas muito para o ser humano. Não poderia talvez ser diferente, mas poucos governantes no mundo podem ser vistos
como tão radicalmente humanistas como o senhor na prática e politicamente tem sido. A revista The Economist chegou a publicar ano passado uma reportagem elegendo o Uruguai como o país do ano por sua receita para a felicidade humana. Num mundo tão conflagrado, com tantos interesses econômicos, militares, geopolíticos em jogo, o senhor não receia, como líder político, parecer aos olhos das lideranças mundiais um pouco exótico, um pouco fora da curva da política real, da política factível? Sí. Yo soy consciente que soy un poco exótico en el mundo que me toca vivir. Creo que las repúblicas vinieron como una negación a la monarquía divina, al feudalismo. Vinieron para suscribir que los hombres somos básicamente iguales. Y creo que los gobiernos, por presión de la sociedad, se desvían y tienden a vivir y a crear un aparataje que los rodea, parecido al modo de vivir de los sectores más acomodados y no a la mayoría de la población a la que tienen que representar. Yo tengo bien claro mis usos, mis costumbres, mi modo de ser. Es como la mayoría de mi pueblo, no como la minoría. La minoría son los poderosos, son los ricos. La mayoría de mi pueblo es una clase media humilde, un tipo de gente que vive más o menos así, como vivo yo. Y yo opto conscientemente por vivir y gastar lo que gastan ellos. No preciso más, porque entiendo que las repúblicas son para eso. Porque de lo contrario la gente empieza a dejar de creer en la política. No estoy contra los hombres ricos, las mujeres ricas. Lo que estoy contra los que les gusta mucho la riqueza que se meten en la política. Que les guste mucho la riqueza que vaya a la industria, que vaya a los bancos, que vaya al comercio, pero que no se metan en la política. En la política nos gusta la suerte de los demás, la vida de la poli. No es que no tengamos interés, tenemos interés del corazón, que es otra cosa, no del bolsillo. Esto es una gran diferencia que hay. Y yo veo que la gente empieza a detestar de la política porque ve que la política adopta una forma de vida que la divorcia del conjunto de la gente. Presidente, até 2002 o Uruguai estava numa crise feia, difícil. Chegou a 40% de uruguaios abaixo do nível da pobreza. Sim. E aí o senhor e o seu grupo político começaram a enfrentar isso, né? A partir de 2002, Sim. quando ganharam a eleição, e o senhor disse que enfrentou o sistema financeiro. Eu queria saber como é enfrentar o sistema financeiro. O Banco Estatal do Uruguai parece que domina 50% do mercado financeiro, Sim. digamos. Sim. E os bancos privados, como é a sua relação com os bancos privados e como é que o senhor vê o sistema financeiro, inclusive, por trás de todas essas crises mundiais? Está muy regulado por un banco central fuerte. Aqui. Sí, que los tiene con una lupa. Y esto no le deja, lo otro no le deja, esto es lo otro. Se quejan siempre, pero no dejamos el sistema financiero que haga lo que quiera. Eso nos salió muy caro, porque cuando los bancos caen, después hay que socorrerlo, y allí va toda la gente, y las consecuencias las paga el país. Entonces nosotros tomamos una medida muy preventiva. Es un sistema financiero muy regulado. Aprendimos del pasado esto. Y tenemos bancos del Estado muy fuertes.
Tenemos un Banco República que es más del 50% del movimiento bancario, pero además tenemos Banco de Seguro del Estado, Banco Hipotecario para la Vivienda también del Estado. Tenemos 3 bancos del Estado, fuertes, y después están los bancos privados. E aí convives, há uma convivência... E convivem, sim, boa, convivem, pero controlado. Presidente, agora o Uruguai tem uma tradição, eu gostaria de saber se isso permanece assim, que é, por exemplo, alguns anos atrás se dizia que o Uruguai exportava mais ouro do que o Brasil sem ter uma única mina. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas ilustra uma situação em que o mercado financeiro aqui você vê como uma grande lavanderia. É dessa época, porque teníamos um sistema financeiro que se dedicava a que la plata negra que disparaba de Brasil y de la Argentina pasara por acá y se iba para otro lado. E hoje como é que é? Isso acabou? No, se acabou isso. Mas se o Uruguai poderia voltar a ser a Suíça da América Latina, o senhor falou isso no seu discurso na ONU. O senhor fez uma referência a isso. Né? E aí tem os compromissos todos com o sigilo bancário, aquelas coisas todas. Nosotros encontramos que eso sería una torpeza para con la región, porque eso sería vivir explotando negativamente a la región. Y la región es mucho más grande que nosotros, no nos puede permitir a la larga eso. No se puede vivir a costilla de lo demás. Pero además, Suiza pudo hacer lo que hizo, porque estaba al lado de Francia y de Alemania. Nosotros estamos al lado de la Argentina y de Brasil, que no es lo mismo. Bem diferente. Mas isso acabou, presidente? Acabou a lavanderia? Sí, sí. Não há mais? No. Es muy controlado el sistema uruguayo. Presidente, nós vamos Hemos tenido mucho lío por eso. Ah, muito bem. Mucho lío. Presidente, nós vamos fazer uma breve e nova interrupção para o último bloco do programa e eu vou deixar já encaminhada a pergunta que gostaria de lhe fazer para o senhor responder em seguida. O Brasil está vivendo neste momento as dores internas da revelação pela primeira vez em testemunhos de antigos participantes da ditadura militar, do regime militar, as dores das revelações de casos de tortura, de assassinatos, de sequestro e na comemoração, enfim, nas lembranças que marcam, na verdade, os 50 anos do golpe militar que derrubou João Goulart. O Brasil é o país mais atrasado dos países sul-americanos que passaram por ditaduras, Uruguai, Chile, Argentina, na questão da apuração, da investigação e da punição aos crimes da ditadura e dos seus agentes. Eu queria que o senhor descrevesse um pouco como o Uruguai cuidou desse assunto para chegar aos resultados que chegou e se, abandonando um pouco os eventuais constrangimentos diplomáticos, que conselho o senhor daria ao Brasil nesse campo? Mas daqui a pouco, no próximo bloco do Canal Livre, com o presidente do Uruguai, José Mujica. Estamos de volta com o Canal Livre, com o presidente do Uruguai, José Mujica. Presidente, o que o senhor poderia nos dizer, então, sobre a experiência do Uruguai, o senhor como presidente e muito nesta resposta como ex-preso, ex-torturado político? Mire, este es uno de los problemas más duros que nos dejan de herencia las dictaduras. Un conjunto de dolores y de injusticias muy difícil de esclarecer, sobre todo cuando los cuerpos que ejercitaron la dictadura mantienen en los hechos un pacto de silencio. Y no podemos aplicar los métodos que usaban ellos para investigar. Más claro, no podemos torturar, no podemos perseguir a la gente sin causa, entonces estamos objetivamente limitados. Pero aún con esas limitaciones, nosotros hemos tratado
de encauzar todas las investigaciones que hemos podido. Unas cuantas han dado resultados. Los responsables han sido procesados, están detenidos. Y hemos tratado de mitigar las consecuencias a los afectados. Hemos establecido un régimen de pensiones a los damnificados, cuestiones por el estilo. Hemos reconocido, y el Estado, como tal, se ha hecho responsable de lo que pasó. Esto es una figura jurídica, si se quiere, nada más, ni nada menos, pero en Uruguay el Estado tomó la decisión de hacerse responsable de lo que pasó. Nos quedan cuentas pendientes, y algunas, tal vez unas cuantas, no las podremos aclarar nunca. Pero hemos hecho todo lo posible y seguimos trabajando. Seguimos trabajando para esclarecer la verdad. Ahora bien, se establece en los hechos una contradicción entre la verdad y la justicia. Porque quienes tienen la verdad, si sienten la amenaza de que van presos, difícilmente nos den la verdad. Y a su vez tenemos que juzgarlo. Yo, mirando las cosas en perspectiva, encuentro que el mecanismo más inteligente fue el que se dieron en Sudáfrica. Un mecanismo muy inteligente. Si el que tenía responsabilidad directa lo confesaba públicamente, quedaba eximido y se conoció la verdad. Pero nosotros no podíamos hacer eso, y en América Latina al parecer no tenemos la valentía que tuvo Mandela y que tuvo... Pero esto lo digo... Mas o senhor perdoou os seus torturadores, pelo que eu li. O senhor é visto como alguém que, tendo passado por essa experiência, entendeu que tem que olhar para frente. Pero yo, personalmente, soy un caso excepcional. La sociedad en la que vivo es más dura que yo. O senhor fez um discurso 4 dias depois que saiu, um discurso... Eu não tenho deuda para cobrarle a nadie personalmente. Ficou claro naquele discurso. Porque eu me meti a cambiar o mundo. Presidente, acho que o tempo está terminando. Eu queria fazer uma pergunta sobre a Venezuela. Que visão o senhor tem do que está acontecendo na Venezuela? Essas manifestações, esses choques de rua, esse país dividido como está, os problemas econômicos, já morreram mais de 30. Como é que o senhor está vendo isso? Não me gusta... Es doloroso, y creo que desgraciadamente hay dificultades que nublan la inteligencia. Creo que en Venezuela hay que plantearse el cumplimiento de la Constitución. Todo lo que sea no cumplir con la Constitución es un error. Y esto vale para la derecha, para la izquierda y vale para el centro. ¿Por qué? Si creen que se pueden llevar a un ejército como el venezolano a pedradas por delante, están cometiendo un error. El error de provocar un poderoso perro bulldog que está atado en el fondo, que salga a la escena. No. Ese ejército es chavista. Ese ejército no es un ejército que se lo puedan llevar por delante. Está educado de tal forma que si cumplen con la Constitución, si mañana la oposición gana las elecciones, estoy seguro que va a respetar el cumplimiento de la Constitución. Pero si se lo quieren llevar por delante, lo único que van a hacer es provocarlo. Es una cosa, nunca se presentó una situación de ese tipo en la historia de América Latina, más claro. Puede haber tentativa de un golpe de Estado a pedrada de una parte de la sociedad que va a desatar la reacción de un ejército de izquierda. Nunca pasó eso. Sería la primera vez.
El camino inteligente, ¿cuál es? Eleições. Elección. Y que se cumpla. Eso es lo que cuesta menos. Presidente, nós estamos aqui na casa do senhor. É um pequeno sítio, né? Um cenário bonito aqui, muito simples. A casa aqui com telhado de lata. A Manuela. 46, aqui, Manuela aqui, cachorrinha aqui. de 3 pernas do senhor. Eu sei porque eu já vi o Fusca do senhor na garagem e o tratorzinho, que é pouco maior do que uma cadeira. Que o senhor mesmo pilota, não é isso? Agora, eu queria saber, assim, no Brasil, o país que nós vivemos, a primeira coisa que os políticos... Por exemplo, para citar um exemplo prático, Lula, um ex-sindicalista, assumiu a presidência. O primeiro ato dele foi comprar um avião de luxo. Eu queria saber se o poder não faz cócegas ao senhor. Qual é a vacina para isso? Pero lo que pasa es que Brasil es un país gigantesco. Não, mas o Uruguai é maior do que isso que o senhor vive aqui. O senhor poderia ser um homem apegado ao poder, a todos os símbolos do O que poder. a gente quer saber é qual é a química que diferencia tanto o senhor dos presidentes do mundo inteiro, especialmente os seus vizinhos. Segundo o Mitre, dos 2.500 últimos anos da história. Não, eu andei pesquisando isso e descobri há 2.500 Señor, anos. yo um líder vengo de parecido muy com o abajo. Senhor? Yo vengo de muy abajo y muy arriba no estoy. Mas como que o Presidente. senhor está imune a isso, presidente? Por que o restante dos políticos do mundo inteiro são diferentes do senhor? A gente quer a receita. Yo soy diferente porque a mí me gusta la sobriedad. Porque yo viví 10 años metido en 2x3 y me ponía contento cuando la noche que me ponían en un colchón. Y entré a pensar en la vida. Y no se precisa tanta cosa para vivir feliz. O senhor tem poucas Si necessidades no aprendes, materiais. pobre es el que precisa mucho, porque no le alcanza nada. Presidente, para encerrar, o Uruguai vai disputar a Copa do Mundo agora no Brasil, enfim, estamos aguardando ansiosos. Já levou uma, E né? queríamos saber se o senhor pretende comparecer e qual é a sua expectativa em relação à final da Copa do Mundo. Quem é que o senhor imagina que vai para a final? Mira, Uruguay tiene una serie muy difícil, muy difícil. O senhor comemorou a vitória em 50? Tiene que jugar con Inglaterra y con Italia. Si Uruguay pasa la serie, es peligroso. Pobre do Brasil. O senhor comemorou em 50, presidente? Es, Em 1950? Uruguay tiene un fútbol raro. Es capaz de perder con el más pobre y le hace partido al más fuerte. Sí, bueno. Es casi una tradición. Para nosotros el fútbol es una cultura. Isso eu queria perguntar, as relações do Uruguai com o Brasil e as suas relações Excelente. com o presidente Lula e com a presidente Dilma. Lula, que Lula es un expectativas amigo. nós temos aí? Lula ha sido un amigo y tiene una gran preocupación por América. Y Lula es un personaje fuera de serie. Ustedes los brasileños, como lo tienen cotidianamente, no se dan cuenta. Yo creo que Brasil nunca tuvo un presidente que le diera el prestigio mundial que le dio Lula a Brasil. En la política exterior, en África, en el mundo. Ahora, pero la relación con Brasil es excelente y creo que es una relación de integración verdadera. Estamos resolviendo algunos problemas importantes y yo aspiro que en poco tiempo la frontera sea una cosa abierta para ir y venir y demos pasos muy fuertes en la integración. Estoy seguro que Brasil va a ayudar en el puerto de construcción de agua profunda, que va a ser un puerto de la región, también brasilero, también brasilero. El Paraná también tiene que ser un río brasilero para salir de Mato Grosso, de Puerto Cáceres. Ya Portugal pensaba en eso. Si no integramos la región, y Brasil tiene claro esa política de ayuda. Después es un país muy grande, tiene
muchas preocupaciones, pero también es lento. Como dizem eles, a burocracia. Pois é, presidente. Agora, eu tenho um problema aqui do Uruguai que pode até provocar uma guerra entre uruguaios e brasileiros no futuro, que é o preço da erva mate. Eu queria que o senhor dissesse para mim o que está acontecendo com a erva mate do chimarrão. A erva mate, o Brasil está plantando menos erva mate porque parece que a soja desplazou produtividade y está subiendo y nosotros somos el principal consumidor que hay en el mundo de yerba. Sim, passa o dia inteiro com o porongo na mão. Así que es un problema grave, sério de Estado. Quer dizer, não, o Brasil que não brinque com o Uruguai, que não deixe faltar erva mate aqui, é isso? Es un problema que puede plantearse en las Naciones Unidas, en cualquier momento. Presidente Mujica, o Canal Livre e todo o Grupo Bandeirantes gostaria de agradecer a acolhida que o senhor nos deu aqui em sua simpaticíssima casa. Foi uma honra para todos nós podermos ter participado desta entrevista. O Canal Livre agradece ao presidente Mujica, agradece a sua audiência e até a próxima.